Los romances con adultos trabajando en una oficina. Puede que de principio no suene tan emocionante o no sea la más emocionante para todos, pero cuando ya estás viviendo esa etapa puede que estés más abierto a ver ese tipo de animes. Y en invierno 2023 contamos con uno que tuvo un toque diferenciador, y fue en el sentido de fantasía. ¿De cuál anime estamos hablando? Soy Brando Martínez de OniChannel y el día de hoy vamos a hablar de The Ice Guy and His Cool Female Colleague. No me aprendí el nombre en japonés, pero ese es el nombre en inglés y es un anime que sin duda me gustó bastante. No perdamos más tiempo y vamos a la reseña. Himuro-kun es un descendiente de una familia de mujeres de las nieves, quien acaba de conseguir un nuevo empleo. No obstante, a pesar de su seria apariencia, suele crear muñecos de nieve o hasta tormentas cuando sus emociones lo superan. Él está enamorado de su compañera de trabajo, Fuyutsuki-san, y quién no lo estaría, quien es bastante amable. Sin embargo, su enamoramiento es tal que a veces no puede evitar congelar a los que le rodean. Por otro lado, Fuyutsuki también está interesada en Himuro-kun. La serie se irá desarrollando alrededor de la relación de Himuro y Fuyutsuki a través de los días en la oficina y eventos de la empresa. ¿Podrán estos torpes tortolitos triunfar en el amor? Contamos con una variedad de personajes en la oficina. Primero que nada tenemos a Himuro-kun, un descendiente de las Yuki-onna, o mujer de la nieve o hielo. Esto es de las mitologías japonesas. Como descendiente de una Yuki-onna, Himuro congela las cosas que lo rodean cuando siente ciertas emociones. Aunque su entorno siempre es frío, Himuro es una persona cálida y amable. Le gustan las flores y los gatos, pero no puede acercarse demasiado a ninguno de ellos. Ese es un detalle que me gusta mucho de Himuro-kun. Es precisamente cuando se pone muy feliz que salen muñequitos de nieve que están bien kawaiis y hasta hablan alrededor de él. O si se preocupa mucho o está nervioso, empieza a congelar literalmente todo a su alrededor. Y aquí es donde hablamos de mi waifu favorita de la temporada, o una de mis waifus favoritas, Fuyutsuki-san, una chica con una semblanza bastante tranquila y hasta cierto punto se le consideraría una mujer algo fría y estoica, o así es como ella se considera, pero siempre está al lado de Himuro-kun para cualquier situación o está para ayudarlo. Y a pesar de que no puedo decir que su diseño sea algo, pues, descabellado, tiene una aura esta personaje que me encanta, me fascina su aura. No sé si sea algo respecto a los ojos o esos pequeños pelos que quedan sueltos y que sobresalen bastante, pero solo les puedo decir que Fuyutsuki-san es una waifu que me fascina. Y también contamos con otros personajes que son los compañeros de la oficina de los dos protagonistas, pero me gustaría destacar a otra waifu que me gusta mucho y me hubiera gustado más participación de ella. Es la chica descendiente del zorro, Komori-san. Realmente no les tengo que decir mucho de esta waifu, pero ella le agrega cierto encanto a la serie cuando participa o aparece, especialmente cuando le salen sus orejas de zorro o su cola. En general, podría decir que la química entre Himuro y Fuyutsuki se me hace uno bueno, porque se complementan el uno del otro y también los personajes secundarios dan su buen aporte y tienen su propia personalidad. En general, personajes que yo disfruté bastante. OniChannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Realizado por Zero G y colaboración con Liber. Sí me gustaría resaltar que me gustó mucho el arte y animación de la serie. En general, durante casi toda la serie, pues el arte fue bastante sólido. Creo que el único episodio donde tuvo una animación o arte que se notó que le bajaron el presupuesto fue en el episodio 7, que fue el de Halloween. Pero de ahí en más, creo que todos los demás episodios contaron con un buen nivel de arte y animación en términos generales. Considerando que es un anime de romance, pues tampoco nos podemos poner tan exigentes, pero siempre se vio muy bonito y me gustaría resaltar especialmente los ojos de los personajes. Siempre cuando teníamos una situación en donde pudiera tener importancia para la pareja o para los personajes, o si estaban nerviosos, pues siempre hacían acercamientos a los ojos de los personajes y estaban moviendo de un lado a otro, y no sé, pero ese pequeño detalle fue algo que me encantó. Es algo que me gustó muchísimo. Siento que no es algo que se haga tan común en los animes de romance, y es una atención al detalle que yo aprecié mucho. Siento que ese pequeño detalle le dio cierta autenticidad y fue un toque que me gustó bastante.
Así que en términos generales yo podría decir que fue un arte y animación bastante cumplidor durante gran parte de la serie, y tuvieron algunos detalles que puede que a simple vista no tengan tanta importancia, pero puede que mejore tu experiencia mientras estés viendo el anime, como lo hizo con su servidor. Una buena manita arriba por parte de su servidor.
Uf, para empezar les quiero aclarar que el opening y ending de este anime son de mis canciones favoritas de la temporada de invierno 2023. No por nada puse el opening en un puesto alto en mi top de openings, y si no has visto este top, estás totalmente invitado a pasar a verlo en la esquina superior derecha. Pero velo chico, después del video te pasas a verlo para que veas todo el top, seguramente te va a gustar. Una muy buena animación para el opening. Esta canción me transmite una tranquilidad y paz total. La canción de Frozen Midnight, que lamentablemente no creo que esa paz y tranquilidad es lo que tengan cuando trabajan, pero oye, qué mejor que transmitan eso cuando estamos viendo el anime, y mejor en el opening. Por parte del ending también se me hizo una canción muy disfrutable a la hora de escucharlo, especialmente con los instrumentos que se escuchan, que si no estoy mal la trompeta, si es que no estoy mal, si no me pueden corregir, y visualmente las ilustraciones que nos pusieron en el ending. Wow, tuvimos a lo que me acuerdo 3 endings diferentes, con visuales diferentes. Hermosas ilustraciones que quiero pensar que son las que hay en el manga, porque sí me ha tocado ver algunas páginas del manga y las ilustraciones son bastante bonitas. Así que no dudo que sean del manga pero colorizados. Y lo pones con la hermosa canción de Nolu. Uff, es un beso del chef. Hablando de la banda sonora que tenemos durante la serie, siento que es uno cumplidor porque cuenta con las pistas o canciones que te imaginarías escuchar en las circunstancias que nos enseñan en animes de romance o en un anime de trabajo o de oficina. Puedo resaltar como 2 o 3 canciones que se escuchan más en el anime y que son canciones que siento que los pusieron en momentos adecuados o los momentos indicados y cumplieron perfectamente con su función. Así que les podría decir que opening y ending son 2 canciones que me fascinan, me encantan, y la banda sonora que tenemos durante la serie es cumplidor y sin duda lo vas a disfrutar cuando lo escuches. Sí les puedo advertir desde ahorita que si eres alguien que no puede ver animes que tengan un ritmo un poco más lento de lo normal, puede que no sea el anime indicado para ti, porque sí es una vibra bastante tranquila y relajante, y puede que no todo el público esté buscando este tipo de anime, y menos en uno de romance, pero si es el caso de que aprecias todas las interacciones que pueden llegar a tener los personajes, incluso los secundarios, a pesar de que sean minúsculos o pequeños, pues chico, este anime sin duda es para ti. Y le sumas el encanto que tiene nuestra protagonista Fuyutsuki-san, una de mis waifus, o si eres alguien que le gusta las waifus furro, como en el caso de Komori-san, pues también los personajes masculinos tienen lo suyo y son bastante entretenidos, y los 3 personajes masculinos que tenemos se complementan bastante bien con sus contrapartes femeninas o con sus parejas. Hasta ahorita todo parece bien, pero aquí el problema al detalle es que a pesar de que sí tenemos bastantes interacciones entre los protagonistas, si lo que tú esperas es que al final del anime ya terminen juntos o te den indicios de que puede que estén juntos en el futuro, lamento decirte que parece que aún falta mucho para que llegue ese punto. Y el problema es que tengo entendido que el anime adaptó gran parte de lo que hay en la obra original o en el manga, y eso quiere decir que si queremos ver una segunda temporada o continuación en donde haya un mayor avance entre los personajes, pues posiblemente tendremos que esperar algunos años. Pero a pesar de que no sucede lo que tú esperarías en este anime al final, todo el proceso que estuve viendo en el anime se me hizo muy disfrutable, y me encantaron todas las interacciones que tuvimos con los personajes y que no se haya centrado tanto en el trabajo. Eso me gustó, que nos mostraran qué hicieron fuera de la vida laboral, actividades que hacían fuera del trabajo, o también se me hizo realista que algunas veces aprovecharan hacer cosas o salir en viajes laborales o viajes de trabajo, y pues esto llega a suceder porque lo aprovecharon al máximo, a pesar de que también fuera por motivos laborales, pues también lo aprovecharon para disfrutar un tiempo juntos. Así que ese para mí fue un toque bastante realista. The Ice Guy and His Cool Female Colleague, un anime de romance laboral que sin duda tiene un buen diferenciador con la fantasía agregada en un trama o sinopsis, y contamos con muy buenos personajes que son bastante entretenidos, y más que nada, seguramente te va a encantar nuestra querida Fuyutsuki-san, te lo aseguro amigo. Pero no tengo duda que la travesía será uno lleno de purificación y momentos bonitos. La calificación que le doy a The Ice Guy and His Cool Female Colleague es de 8 positivos. Muy buen opening y ending, y una banda sonora también bastante buena. Buen diferenciador con la fantasía en la trama. Buen equilibrio entre la vida laboral y las actividades fuera de ello. Y parejas con una buena química. Negativo. Puede que sea lento para algunos espectadores, se pudo haber dado un mejor desarrollo a los personajes en general, y el final abierto que posiblemente tengamos que esperar pues algunos años para una futura conclusión.
ソストに写真あげるからかも。ほら。おー、さすが SNS 担当大臣。 Y bueno chicos, hasta aquí la reseña de The Ice Guy and His Cool Female Colleague, o el anime donde aparece mi bebecita Fuyutsuki-san. Están totalmente invitados a dejar en los comentarios qué tal se les hizo el anime, si es que ya lo viste, o con esta reseña te convenció de empezar a ver este anime. Estoy seguro que te encantará Fuyutsuki, de eso no tengo duda, o la waifu Komori, la waifu furra o zorra. Pero dejen abajo en los comentarios lo que ustedes quieran, saben que yo encantado de responder a sus comentarios. Si les gustó el video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Oni Channel para más contenido top de anime y de cultura otaku. Y compartan el canal con personas que ustedes sepan que les vaya a gustar el contenido de este canal, y pues así también para ir creciendo a esta hermosa familia y llegar a esos 2000 suscriptores. Sobrando Martínez de Oni Channel y mi querida Hatsune Miku y su servidor nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.